Saludos a todos. Bienvenidos a las lecturas del libro del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas. Libro de Cielo, volumen 5. Inicia con una pequeña biografía, una descripción y de quién es Luisa Picarreta, escrito por el padre Pablo Martín Sanguiao. Iniciamos. ¿Quién es Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad? Fecha y lugar de nacimiento: 23 de abril de 1865, en Corato, provincia de Bari, Italia. Fecha y lugar en que murió: 4 de marzo de 1947, en Corato, a la edad de casi 82 años. Sitios en que vivió: siempre en Corato. Durante su infancia y su adolescencia transcurrió largos periodos con su familia en el campo, en el lugar llamado Torre Desesperada, a unos 30 kilómetros de Corato, y en cama vivió los últimos 60 años de vida. Estado civil: no casada, sino virgen esposa de Jesús crucificado; no religiosa o monja, sino seglar, o como el Señor le dijo, la verdadera eremita de su corazón. Profesión: víctima de Jesús, desde que tenía 16 años. Temperamento: vergonzosa y miedosa, pero también vivaracha y alegre. Saltaba, corría y, dice ella, hacía también travesuras. Estatura, cabellos, ojos: siempre serena y fresca como unas Pascuas. Pequeña de estatura, ojos vivaces, mirada penetrante, con la cabeza ligeramente inclinada a la derecha. Esta virgen vivía sola con su hermana. Dice de ella un testigo competente, Monseñor de Luigi de Oria, arcipreste de Corato. Título de estudios: si bien no tenga ninguna ciencia humana, está dotada de una abundante sabiduría enteramente celestial, de la ciencia de los santos. Sus palabras iluminan y consuelan. En su condición natural no le falta talento. De estudios, cuando era pequeña, fue solo 1 año a la escuela. Su modo de escribir está lleno de faltas. Si bien no le faltan las palabras apropiadas conforme a las revelaciones que parece ser que se las infunde nuestro Señor. Escribe de ella San Aníbal de Francia. Señas particulares: amor a vivir escondida e ignorada, y aún más a la obediencia. Escribe San Aníbal: ella quiere vivir solitaria, escondida y desconocida. Por nada del mundo ella hubiera escrito las íntimas y prolongadas comunicaciones con Jesús adorable. Desde su más tierna infancia hasta hoy, y que prosiguen, quién sabe hasta cuándo, si nuestro Señor mismo no la hubiera obligado muchas veces, sea personalmente, sea por la santa obediencia a sus directores, a cuya autoridad ella se rinde siempre, haciéndose inmensa violencia y a la vez con gran fortaleza y generosidad, ya que el concepto que tiene de la santa obediencia
le haría incluso rehusar entrar en el paraíso, como en efecto ha sucedido. El hecho es que esta alma se halla en una lucha tremenda entre un irresistible amor a vivir oculta y el inexorable imperio de la obediencia, a la cual debe ceder absolutamente, y la obediencia la vence siempre. Ello constituye una de las más importantes características de un espíritu auténtico, de una virtud sólida y probada, pues se trata ya de unos 40 años en los que con la más fuerte violencia contra sí misma se somete a la gran señora obediencia que la domina. Confesores sabidos, 5 sacerdotes designados por los diferentes arzobispos de la diócesis asistieron sucesivamente a Luisa durante toda su vida. Además, tuvo como confesor extraordinario a San Aníbal di Francia, que fue nombrado también censor de los escritos de Luisa por el arzobispo de Trani. Director espiritual. Esta tarea se la quiso reservar nuestro Señor desde la primera comunión y la confirmación de Luisa. Cuando tenía 9 años, desde entonces Jesús empezó a hacerle sentir su voz interiormente, instruyéndola, corrigiéndola y, si hacía falta, regañándola, dándole enseñanzas sobre la cruz, sobre las virtudes, sobre su vida oculta, sobre todo porque tenía que instruirla y guiarla en algo que jamás ninguna criatura hubiera podido hacerlo, en la divina voluntad. Compromisos particulares de vida cristiana. A los 11 años se hizo hija de María, a los 18 terciaria dominica, con el nombre de Sor Magdalena. Experiencias místicas extraordinarias. Además de oír interiormente la voz de Jesús, Luisa tenía 13 años cuando desde el balcón de su casa tuvo la primera visión de Jesús con la cruz a cuestas, arrastrado por la gente, pasando bajo el balcón. Jesús levantó los ojos hacia ella en actitud de pedirle ayuda. Desde entonces y para siempre se encendió en ella una sed insaciable de padecer por amor a Jesús. Para Luisa, a los primeros misteriosos sufrimientos físicos de la pasión de Cristo, si bien de modo oculto, se añadieron indecibles penas espirituales. El sentir la privación de Jesús, y morales, el que sus sufrimientos fueron descubiertos por su familia e interpretados como una enfermedad. Por consiguiente, su sufrimiento fue conocido por tantos otros, y por último, incomprensiones y hostilidad de parte de algunos sacerdotes, de los cuales, sin embargo, se dio cuenta de que dependía por completo, a todo lo cual se añadió una prueba terrible que duró 3 años, de los 13 a los 16 años de edad, una lucha contra los demonios, cuyos asaltos, sugestiones, tentaciones y tormentos Luisa resistió hasta que se dieron completamente por vencidos. En su último intento por dominarla, Luisa se desmayó y vio entonces, por segunda vez,
a Jesús durante la pasión, a causa de las ofensas de los pecadores. Entonces aceptó el estado de víctima al que nuestro Señor y la Santísima Virgen Dolorosa la invitaban. A partir de entonces, multiplicándose esas visiones de Jesús, Luisa solía tomar parte de diversas penas de la pasión, especialmente de la coronación de espinas. Ella tuvo como consecuencia la imposibilidad de comer, vomitando siempre todo, incluso eso, de un modo extraordinario, y viviendo a partir de los 16 años en una inedia completa hasta la muerte. Se sostuvo solo con la Eucaristía. Su alimento era la voluntad del Padre. Otro signo extraordinario, a causa de los sufrimientos cada vez más agudos de la pasión de Jesús, Luisa perdía con frecuencia el conocimiento y se quedaba petrificada, a veces durante muchos días, hasta que un sacerdote que normalmente era su confesor iba a despertarla de su estado de muerte por medio de una bendición y con la santa obediencia. Otro fenómeno extraordinario atestigua su último confesor, padre Benedetto Calvi. Durante 60 años inmovilizada en su cama, nunca tuvo ni una llaga de decúbito. Luisa murió a los 81 años el 4 de marzo de 1947, tras 15 días de enfermedad, la única comprobada en su vida, una fuerte pulmonía. Murió al acabar la noche, a la misma hora que cada día su confesor la liberaba de su estado de muerte. El padre Benedetto escribe: fenómenos extraordinarios en su muerte. Como se ve en la foto, el cadáver de Luisa está sentado en su camita, exactamente como cuando vivía. No fue posible extenderlo, ni con la fuerza de varias personas. Se quedó en esa postura por la cual hubo que construir un ataúd especial. Atención extraordinario. Todo el cuerpo no sufrió la rigidez cadavérica que afecta a todos los cuerpos humanos poco después de la muerte. Durante todos los días que permaneció expuesta a la vista de todo el pueblo de Corato y de muchísimos forasteros que vinieron a Corato para ver y tocar sus propias manos, se pudo ver el caso único y maravilloso, poder moverle la cabeza sin el menor esfuerzo, hacia todos los lados, levantarle los brazos y doblárselos, doblarle las manos y todos los dedos. Se le podía levantar también los párpados y observar sus ojos lúcidos y no velados. Luisa parecía estar viva y que dormía, mientras que un congreso de médicos convocados expresamente declaraba, tras un atento examen del cadáver, que Luisa estaba realmente muerta y que había que pensar, por lo tanto, en una muerte verdadera y no aparente, como todos imaginaban. Fue necesario, con un permiso de la autoridad civil y del médico forense, hacer que permaneciera durante 4 días, repito, 4 días, en su lecho de muerte, sin dar ninguna señal de descomposición, para satisfacer
al gentío que se apiñaba, sobre todo forasteros, que entraban en la casa incluso con violencia. Dones místicos extraordinarios. Al año de quedarse definitivamente en cama cuando tenía 23 años, recibió la gracia del desposorio místico. 16 de octubre de 1888, que meses más tarde nuestro Señor se la renovó en el cielo, ante la Santísima Trinidad de personas divinas representadas en las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Fue precisamente entonces cuando se le dio a Luisa la primera, el don del querer divino. Poco después se añadió un último vínculo con Jesús, el desposorio de la cruz. A partir de entonces, el Señor le comunicó los estigmas dolorosísimos de su pasión. Si bien aceptando la petición de Luisa de dejarlos invisibles, crucifixión a menudo renovada. Fuente de noticias de Luisa. Existen tantos testigos de Luisa perfectamente dignos de crédito por seriedad, aptitud y virtud. Entre ellos, numerosos sacerdotes y religiosos, teólogos y profesores, algún futuro obispo y cardenal, e incluso un santo, el padre Aníbal María di Francia, pero sobre todo el testimonio de sí misma, de todo lo que Dios ha hecho en ella, avalado por el sacrificio de la obediencia que Luisa ha tenido que dar escribiendo. ¿Qué escritos son estos? Fundamentalmente se trata de su diario autobiográfico, 36 volúmenes titulados por Jesús. El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. La llamada de Dios a la criatura para que regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para cual fue creada. El primer volumen presenta su vida vivida hasta el momento en que se le ordenó que escribiera, el 28 de febrero de 1899, completado con el cuaderno de memorias de su infancia, escrito en 1926. Puso fin a este diario cuando cesó la obligación de hacerlo el 28 de diciembre de 1938. Habiendo sido completado el volumen 36. Escribió además numerosísimas oraciones, novenas, etc., a petición del padre Aníbal. En los años 1913 a 1914 escribió Las Horas de la Pasión, a las que más tarde añadió algunas consideraciones y piadosas prácticas. Escribió además 31 meditaciones para el mes de mayo, con el título de La Virgen María en el reino de la divina voluntad, el 6 de mayo de 1930. Y por último, existe de Luisa un buen número de cartas, sobre todo de sus últimos años de vida. Misión de Luisa. Nuestro Señor, que de siglo en siglo acrecienta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta Virgen, que Él
llama la más pequeña que haya encontrado sobre la tierra, carente de cualquier instrucción, haya querido hacer un instrumento idóneo para una misión tan sublime que ninguna otra se le puede comparar, es decir, el triunfo de la divina voluntad en toda la creación, conforme a cuanto se dice en el Padre Nuestro: Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Y el mismo Jesús le ha dicho: tu misión es grande, porque no se trata solo de una santidad personal, sino de abrazar todo y a todos, y preparar el reino de mi voluntad a las generaciones humanas. Por esta razón, el Señor le ha encomendado a Luisa la misión de ser prototipo de la segunda generación de los hijos de la luz, los hijos de la divina voluntad. Ella es la trompeta que debe convocar a esa nueva generación tan ardientemente suspirada. Ella es la hija primogénita, la secretaria y escribana de Jesús, la maestra de la ciencia más sublime de la divina voluntad, el primer parto feliz de la divina voluntad, etc. Estos son algunos de los títulos con que Jesús la llama con frecuencia. En definitiva, Luisa es la pequeña hija de la divina voluntad, título con el que ella misma firmaba sus cartas y que se halla sobre su tumba, en su parroquia en Corato. La pequeña hija del rey es espléndida. Su vestido es de perlas y brocado de oro, con sus preciosos encajes, es presentada al rey. Con ella las vírgenes, sus compañeras, a ti son llevadas, con alegría entran juntas en el palacio real. Salmo 44. El instinto de fe del pueblo cristiano la conoce y la recuerda significativamente como Luisa la Santa, para gloria y alabanza de la divina voluntad. Fiat, Padre Pablo Martín. Gracias, hermanos, por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo vídeo. Siempre Fiat.